alimentarios sustentables. Adelante, licenciada. Bueno, muy buenos días. Me siento un grato honor de estar aquí esta jornada con ustedes. Yo desde mi formación como socióloga, pero también como gastrónoma, siento una emoción intensa por compartirles mi experiencia sobre mis años de trabajo, de investigación, pero también como reconocedora y revalorizadora de todo lo que es nuestro patrimonio alimentario, ¿no? He puesto una frase de François-Henri Auger que dice: ante el otro es ante todo aquel que come diferente a uno, ¿no? Entonces, con esto quiero hacer referencia a que partimos de la diferencia, ¿no? La diferencia es lo que nos ayuda a identificarnos y a construir nuestras identidades. Las identidades pueden ser desde muchos ámbitos, ¿no? Culturales, sociales, políticas, gastronómicas. Entonces, el reconocimiento del patrimonio y la reconstrucción de un patrimonio regional, ya sea andino, amazónico o de alguna región específica, es una forma de hacer el reconocimiento de estas nuestras identidades, ¿no? He querido un poco resumir para ustedes hoy sobre todo el sexto capítulo, que es de esta investigación que se ha hecho con el Centro Universitario Agruco, que pertenece a la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón, del cual he sido parte muchos años, que también se ha hecho con apoyo del Fondo Indígena y también de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La perspectiva multidimensional y transdisciplinar de la alimentación. Yo quiero ahora comentarles desde mi perspectiva y desde la investigación que se ha hecho para este texto, cómo nosotros hemos ido considerando el fenómeno alimentario, ¿no? Porque debemos, a pesar de que estamos en un congreso que se trata sobre la chicha, debemos reconocer que, por ejemplo, la chicha no es un producto aislado, ¿no?, del mundo. Entonces nosotros consideramos en nuestro centro de investigación que todos los alimentos tienen múltiples dimensiones. Por ejemplo, reconocemos la dimensión nutricional, ¿no?, la que todos conocemos. ¿Por qué comemos? Lo más funcional, para tener los nutrientes, las energías, las calorías, los azúcares, todos los minerales que necesitamos para vivir. Pero no es el único elemento a reconocer. Hay que reconocer también la dimensión social de la alimentación, ¿no? Porque cualquier acto de comer está envuelto en una dimensión social, en un ámbito social, familiar, comunal. Rara vez comemos solos, ¿no es cierto? El acto de comer siempre es algo que envuelve una red y un tejido social mucho más complejo, ¿no? El ámbito espiritual, que es algo que quisiera resaltar, que está muy relacionado con el consumo de la chicha y que ha estado durante muchos siglos, ¿no?, en nuestros antepasados, que el consumo de la chicha no era un acto aislado, ¿no?, sino que tenía justamente un contexto y principalmente espiritual, ¿no?, que estaba envuelto en las actividades agrícolas, en rituales específicos. Entonces, este ámbito espiritual que muchas veces olvidamos, para nuestras culturas indígenas originarias, ha sido durante mucho tiempo muy importante. La culinaria, ¿no?, que es lo que muchos de la mayoría que estamos aquí hacemos, ¿no?, que es todas estas recetas, técnicas, utensilios y la parte misma de la transformación de los alimentos, que es otra parte muy importante. La agricultura, ¿no?, que es de dónde provienen estos alimentos. Cada vez es más difícil rastrear de dónde vienen los alimentos que consumimos, ¿no? Compramos en el supermercado o en el mercado, pero realmente estamos perdiendo la rastreabilidad de todos los alimentos que consumimos. Entonces, es importante considerar
en esta cadena y en esta forma de ver los alimentos de esta forma multidimensional este ámbito también, ¿no? El ámbito agrícola. La economía de mercado y la economía y otras formas de economía, porque sabemos que en las culturas indígenas ancestrales no era simplemente, no había intercambio monetario, ¿no? Sino más bien eran trueques, intercambios. Entonces, la forma en cómo adquirimos los alimentos también es una forma, ¿no? Y una dimensión de esto. He puesto esto de el enfoque histórico, cultural, lógico, que es un enfoque que se maneja en el centro de investigación del cual provengo, que es un enfoque amplio, integral y transversal que hemos utilizado y que se ha utilizado en esta institución durante más de 30 años, que justamente revaloriza el reconocimiento en la investigación, no solamente de la parte técnica, sino reconocer la historia, la cultura y obviamente haciendo todo el análisis dialéctico que se hace en las ciencias, ¿no? El diálogo de saberes es algo que me gustaría compartir con ustedes, que justamente es algo en lo que también se ha estado trabajando durante muchos años en Agruco, que hace referencia al diálogo con el otro, ¿no? Al que es diferente de nuestra ciencia, de la disciplina en la que estudiamos, diálogo con pueblos indígenas, etc. La transdisciplinariedad, que hace referencia a combinar las distintas ciencias en estudios comparados, estudios como en el caso de la chicha de mis compañeros que han expuesto y van a exponer, ¿no? Que es un estudio complejo en el que han participado desde ingenieros de alimentos, agrónomos, sociólogos, nutricionistas. Entonces, este diálogo transdisciplinar es sumamente importante para comprender cualquier estudio que se haga, ¿no? El diálogo intercientífico, que es un concepto un poco más complicado, y además requiere una investigación muy integral, que hace referencia a hablar de ciencias, de que existen otras ciencias, y en esto significa que las ciencias indígenas, por ejemplo, deben ser también reconocidas, ¿no? Las ciencias andinas, las ciencias indígenas, originarias, ciencias holísticas o ciencias endógenas también que llamamos. Entonces, a partir de este contexto de entender la alimentación no como un hecho aislado, los sistemas alimentarios son justamente esto, ¿no? Cadenas que van envueltas en un sinnúmero de actividades que van desde la producción, la agricultura, la ganadería, la pesca, desde cómo se consigue las semillas, cómo es esa semilla, de dónde proviene, si es una semilla modificada o no, agroindustria, cómo se transforman estos alimentos, si vienen en lata o si vienen embolsados, la distribución de estos alimentos, ¿no? Que es también parte de la cadena alimentaria, cómo obtenemos estos alimentos, los servicios gastronómicos en los que nosotros estamos inmersos, ¿no? Todos los servicios hoteleros, el turismo, y finalmente los consumidores, ¿no? que son también quienes compramos los alimentos. Entonces, los sistemas alimentarios, reconocer sistemas alimentarios es una forma de mapear, podríamos decir, todos los eslabones que están dentro de esta compleja cadena alimentaria, ¿no? Entonces, eso significa no aislar los hechos alimentarios, sino más bien entenderlos como dentro de esta interesante cadena, ¿no? Entonces, volviendo un poco al estudio que se ha hecho con nuestro centro de investigación, se ha hecho el estudio de caso en dos comunidades, Toro Toro y Tapacarí, ¿no? Dos municipios en el departamento de Cochabamba, en los cuales se ha tratado justamente de reconstruir los sistemas alimentarios que coexisten en la actualidad en estos municipios. Y dentro de ello hemos podido identificar que estos sistemas alimentarios han sido sus estrategias para subsistir en el tiempo, ¿no? Porque como son sociedades agrícolas que se dedican y viven de la agricultura, cómo han llevado y han subsistido en todo este tiempo, ¿no?
Entonces, nuestras estrategias de vida son exitosas si nos permiten llevar una vida plena que hace sentido. Según una definición aceptada ampliamente, gozamos de estrategias de vida sustentables y somos capaces de enfrentar los retos en la actualidad sin comprometer las perspectivas de la vida de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, todo el fenómeno alimentario es esto, ¿no? Es una estrategia para vivir porque necesitamos comer para vivir. Y la idea de esta investigación justamente ha sido reconstruir estos sistemas alimentarios y ir entendiendo cómo es que han subsistido en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que llamamos sustentabilidad, porque el objetivo no es construir o estudiar, analizar sistemas alimentarios, o al menos el nuestro como universidad no ha sido reconstruir estos sistemas alimentarios externos, digamos, sino más bien reconocer justamente estos sistemas que han podido subsistir en el tiempo, que han enfrentado cambios climáticos, que han enfrentado cambios sociales, políticos en el tiempo, ¿no? Entonces, algunos elementos que se han encontrado en este estudio han sido, por ejemplo, la agricultura diversificada, ¿no? Esto significa el manejo vertical de pisos ecológicos que se ha hecho desde épocas ancestrales, ¿no? El trueque con frutos de distintos pisos ecológicos, el manejo diversificado de variedades, bueno, en el caso de nuestro estudio de papa, ¿no? De un sinnúmero de variedades que muchas veces la modernidad ya está contribuyendo a que justamente esta diversidad se vaya perdiendo, ¿no? El manejo vertical de pisos ecológicos, como lo había dicho, indicadores climáticos locales, ¿no? Que en las comunidades indígenas aún se utilizan los indicadores de clima, como por ejemplo la luna, el canto de ciertos pájaros, del zorro. Entonces esto les ayudaba a identificar y ir acomodando su producción de acuerdo a los cambios que iban habiendo en el sistema climatológico. Las tecnologías de almacenamiento y conservación, como las pirguas y los cairus también, han sido técnicas ancestrales que han ayudado a que se mantengan y se conserven ciertos tipos de alimentos, como es el caso del chuño, por ejemplo, que después les voy a compartir una ficha que ayuda a sistematizar justamente esta tecnología. La economía comunitaria, el aini, el trueque, el chalaco y la economía plural, que ayudaba a la diversificación de su dieta, en la cual la chicha justamente estaba inmersa, ¿no? En estas lógicas sociales y espirituales, familiares, como son el aini, por ejemplo, ¿no? La conservación de los suelos, los abonos naturales, el control ecológico de plagas y de las enfermedades, igual era parte de estas sus estrategias y estas sus formas de vida. La organización social y comunitaria y la gestión territorial, ¿no? Su forma de organizarse, ya sea organización tradicional, todo esto hacía parte del manejo agrícola, ¿no? Del cual es su sistema alimentario. Y bueno, la espiritualidad, los rituales, las festividades y las deidades, ¿no? Que están dentro del calendario agrícola. Entonces, no es un hecho aislado, ¿no? La alimentación es transversal a todas estas estrategias de vida. Entonces, lo que hemos encontrado en esta investigación es la situación alimentaria, ¿no? De los Andes, así lo hemos llamado. El nombre de este libro es justamente la situación alimentaria de los Andes en Bolivia. Y hemos encontrado en estas comunidades de Tapacarí y Toro que coexisten tres sistemas alimentarios. Uno, el sistema alimentario indígena campesino, que es aquel justamente como mencionábamos, ¿no? Que tiene una organización específica de su producción, que la mayoría de su producción es para el autoconsumo, ¿no? Una agroecología familiar que después el excedente va a la venta, la dimensión espiritual que tiene este sistema, la propiedad colectiva también es un elemento muy característico, ¿no? En muchos casos, y principalmente en el AINI y en los círculos rotativos agrícolas, las propiedades son colectivas, ¿no? Y las relaciones de reciprocidad, parentesco, sanguíneo o no sanguíneo. Otro sistema que se ha encontrado es el sistema agroalimentario convencional. Le decimos convencional al sistema
alimentario que es la predominante en nuestro país, ¿no? Que viene de centros de investigación agroecológicos, de ciertas entidades públicas, que es la predominante en las áreas urbanas y periurbanas, ¿no? La industrialización de la agricultura, las empresas agroindustriales, que hace referencia a un sistema que ya va hacia la modernización y la mecanización de las tareas agrícolas, ¿no? Las semillas mejoradas, las semillas transgénicas, el uso masivo de agroquímicos, entre otros. El sistema agroalimentario agroecológico y orgánico, ¿no? Que surge a partir de las instituciones de fomento de desarrollo, reconocido en políticas nacionales actuales como la agroecología, sostenible en el tiempo y la complementariedad con sistemas agroalimentarios indígenas campesinos. Bueno, muy teórico. Les voy a mostrar en el caso específico que les mencionaba, ¿no? La elaboración del chuño. Entonces, esto se puede realizar con cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Yo les invito a realizar este tipo de fichas porque hay técnicas, tecnologías, elaboración de utensilios de cocina, recetas y un sinfín de tecnologías, técnicas y saberes ancestrales que los podemos ir sistematizando nosotros como gastrónomos desde esta pequeña herramienta que les estoy comentando. Entonces, el formato es este, ¿no? Se hace, incluso en este caso, algunos de los dibujos han sido elaborados por los mismos comunarios. Y esto no significa que nos tenemos que ir tampoco a una comunidad muy alejada. Los conocimientos están entre nosotros, están entre nuestras abuelas, en nuestros parientes, en la señora comidera del mercado. Entonces es un reto muy interesante para nosotros como gastrónomos, ¿no? de hacer. Entonces empieza con una descripción, ¿no? De la ubicación, de dónde viene este tipo de tecnología, este tipo de conocimiento o receta o utensilio. Se describe la topografía del lugar, el clima, porque esto tiene mucho que ver, ¿no? O sea, no podemos elaborar chuño o chicha fuera de un contexto, principalmente el chuño, ¿no? Fuera del contexto, porque justamente el chuño es típico de lugares fríos, entonces es una tecnología característica de lugares fríos. Se hace una introducción de lo que es, en este caso, el chuño, ¿no? Una descripción de para qué se utiliza, en qué lugares se elabora, y luego viene la descripción de la tecnología, ¿no? Entonces, incluso dentro de esto hay distintas variedades que se elaboran, el tipo de materia prima que se utiliza, la variedad de papa, la elección del lugar, ¿no? Por ejemplo, es un lugar donde se debe hacer frío, que sea plano o poco inclinado, protegido del daño de los animales. La preparación del lugar igual es importante y esto se va a ir adaptando dependiendo del tipo de tecnología que vamos a ir sistematizando, ¿no? Por ejemplo, en una receta probablemente describiríamos los utensilios que se utilizan, o si es elaborado en alguna época del año específico, si es un plato festivo, y todos estos elementos que se pueden ir adaptando fácilmente. El tendido de la papa, la época para hacer el chuño, el congelamiento de la papa, el pisado de la papa, ¿no? que le dicen la taquiña, ¿no? Que en quechua el taqui es el bailar, ¿no? Entonces el chuño se elabora pisándolo, entonces hace referencia a una danza, ¿no? El secado del chuño finalmente, y esto como pueden ver va acompañado de dibujos e ilustraciones, entonces ahí da para la creatividad y la imaginación de todos los que estamos aportando en este proceso. Bueno, para concluir esta parte de las fichas de revalorización, podemos decir que es más que la elaboración de una receta, ¿no? Yo creo que es una herramienta que nos permite ver justamente en este contexto que ya les mencionaba, transversal, transdisciplinar, en diálogo intercientífico, en un diálogo de saberes, pero además en una forma integral donde estamos considerando todas las dimensiones de este sistema, ¿no? Finalmente, para hablar del patrimonio alimentario,
hay dos formas de reconocer patrimonio a nivel institucional, ¿no? Primero, uno que es a través de la FAO, ¿no? De la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que reconoce justamente estos como sistemas alimentarios, que es todo lo que ahora estábamos hablando, ¿no? Todo este proceso y esta compleja cadena, desde cómo se obtiene la semilla hasta cuando compramos servicios gastronómicos y consumimos el alimento. Entonces, esta es una forma de ir sistematizando para reconocer un patrimonio, ¿no? Y otra manera es a través de la UNESCO, ¿no? Que es la de propiedad intelectual y el patrimonio cultural intangible, que la reconoce la UNESCO, que es también de las Naciones Unidas, que hace un reconocimiento más a nivel institucional, reconociendo como patrimonios intangibles. Y aquí hay una disputa interesante, teórica, porque muchas veces se considera el patrimonio alimentario como intangible, pero sabemos que también es tangible, ¿no? Lo que comemos es tangible, no hay discusión alguna. Entonces, justamente yo creo que nuestro trabajo como miembros de esta cadena es irle dando esencia a esto y ir construyendo, ir reconstruyendo todos estos valores, todos estos elementos que hacen que el patrimonio se vaya sustentando, ¿no? Porque más allá de reconocer el patrimonio como algo institucional, que lo hacen instituciones internacionales, es ir construyendo, creo yo, en la conciencia regional, nacional, el valor que nuestros pueblos han tenido a lo largo del tiempo y que han hecho sustentables y sostenibles todos estos sistemas durante siglos, ¿no? Entonces, el patrimonio yo creo que es algo más allá de un simple reconocimiento institucional. Un caso interesante de esto es el caso peruano, ¿no? Que hace pocos años ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio intangible de la universidad, de la Universal, pero la gastronomía peruana se viene reconociendo a nivel transversal en el país desde mucho más atrás, ¿no? Entonces, ¿quién ahora no sabe sobre la gastronomía peruana que está reconocida a nivel internacional, ¿no? Y lo que contrae y conlleva también un sinfín de beneficios también en el nivel turístico, ¿no? Hotelero. La gastronomía peruana, que es algo que tenemos cerca, es un ejemplo muy interesante de este proceso de ir internalizando el significado integral de lo que significa ser patrimonio alimentario, ¿no? Entonces, el objetivo es ir reconociendo territorios con identidad y derechos colectivos, porque, como decíamos al principio, la diferencia, lo que nos hace es lo que comemos. Y es esto, ¿no? La alimentación nos da identidad. Lo que comemos nos da identidad, nos diferenciamos de urbanos a rurales muchas veces por lo que comemos, nos diferenciamos entre de la región oriental a la región occidental de nuestro país por lo que comemos. Entonces, ir reconstruyendo y sistematizando desde las distintas ciencias, pero en diálogo de saberes con otras entidades no académicas, resulta un trabajo arduo y importante para este tipo de reconocimientos. Los productos con identidad, ¿no? Que es algo igual muy interesante de ir revalorizando, como estamos reflexionando el día de hoy de la chicha, gran portador de la identidad cultural, principalmente del área andina de nuestro país. Ir reconstruyendo, como lo estamos haciendo, desde la parte nutricional, la parte social, económica, y ir reconociendo las regiones en donde se elabora, por ejemplo, ¿no? Esto también puede ser ayudado haciendo una rastreabilidad de nuestros productos. Cada vez, como les decía, menos sabemos de dónde provienen nuestros productos. Entonces, hacer este tipo de sistematizaciones y trabajos de investigación nos ayuda a saber de dónde vienen este tipo de productos. Hoy ya nos los han dicho. Los lugares mayores productores de chicha habían sido Tarata, Clisa, Tapacarí, pero probablemente es algo que no estaba en nuestras cabezas, ¿no? Entonces estamos incluso desde eventos como este ya empezando a reconocer este tipo de hechos importantes.
la recreación y transmisión de los saberes como objetivo final, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo justamente es recrear este tipo, porque obviamente no nos vamos a ir a la cuna a hacer chuño, pero probablemente vamos a poder reproducir esa técnica y sistematizarla, ¿no? Y transmitir y revalorizar este tipo de conocimientos, técnicas, recetas, utensilios que se puedan utilizar en cualquier tipo de tecnología, pero en este caso estamos hablando de saberes gastronómicos, ¿no? Entonces, para esto hemos utilizado una metodología que viene de todo esto que ya les había comentado, ¿no? De todo este enfoque histórico-culturológico que le hemos llamado la metodología PAR, ¿no? Del patrimonio alimentario regional. Y decimos regional y no nacional porque justamente esto, ¿no? A pesar de que somos un Estado-nación, nuestras complejidades regionales son mucho más grandes. Entonces, para no generalizar de que tenemos una gastronomía boliviana, pues tenemos gastronomía bayuna, tenemos gastronomía cochabambina, paceña, e incluso podemos ir indagando mucho más, ¿no? Entonces, este es un poco un esquema rápido que he intentado mostrarles de cómo hemos ido reconstruyendo sistemáticamente este tipo de conocimientos. Estos sistemas alimentarios van haciendo una inventariación de productos y zonas de vida. Estos sistemas agroalimentarios reconocen desde la parte de la siembra, la cosecha e incluso se hace una cartografía de productos, ¿no? Que es bien interesante, o sea, ir mapeando de dónde provienen los distintos productos y cómo incluso históricamente se han ido trayendo de otras zonas y de otros pisos ecológicos, ¿no? Para la elaboración de un plato, por ejemplo. El registro de estos productos, reconocer su referencia histórica, las fichas, que justamente es la herramienta que les comentaba, las técnicas de preservación de los alimentos, la transformación, los utensilios, la transformación de platos, si es que son platos de campo, de ciudad, cotidianos, festivos, ¿no? Y todo esto va construyendo en nuestras cocinas regionales, ¿no? Para aportar a la construcción de este patrimonio alimentario regional. Entonces, esta metodología PAR se propone ordenar esta información existente sobre la construcción y el desarrollo de los patrones alimentarios, de los sistemas alimentarios en el territorio boliviano, decimos. Yo creo que es aplicable a cualquier territorio, pero esto proviene de una investigación específica. A través del proceso de investigar, registrar, ordenar y sistematizar el catálogo de fuentes documentales y no documentales, es verdad, que permitan la reconstrucción sociohistórica de los sistemas alimentarios, sistemas culinarios y cocinas locales y regionales como la base de las diversas tradiciones históricas, sociales y étnicas, con el objeto final de fundamentar las líneas de patrimonialización de los alimentos, elaboraciones, técnicas y procesos productivos reconocidos, estableciendo modelos de comunidades locales. Entonces, bueno, quiero concluir, voy a pasar un poco esta parte, que yo creo que es un resumen de lo que les he querido compartir hoy, ¿no? De que la patrimonialización es una herramienta importante para el fortalecimiento de estos sistemas alimentarios, pero más allá de la parte institucional que como academia podemos aportar, es el reconocerlo en nuestras identidades. Y voy a terminar con esta frase de un amigo y reconocido chef con el que he tenido el agrado de trabajar, de la Asociación Peruana de Gastronomía, Andrés Uraz, que nos decía en un foro gastronómico del año 2011: a través de la alimentación y la cocina formamos nuestro sentido de pertenencia a un grupo y pasamos a formar parte de él. La identidad colectiva se construye sobre la base de sus sabores y estas identidades van forjando las estructuras de nuestras cocinas. Nuestras cocinas regionales existen dentro de un ordenamiento mayor, un sistema alimentario. Buen día. Sobre las fichas que se pueden elaborar no solo en base a la producción, se puede decir, primaria de los productos, sino ya finalizando la producción, la elaboración de platos. ¿Dónde podríamos encontrar este libro, una guía más de
dónde podemos hacer o de las fichas que tienen disponibles para arreglar un ejemplo. Sí, correcto. Bueno, las fichas, si no me equivoco, se encuentran en la página internet de Agruco, www.agruco.org.com. Tenemos una vasta biblioteca virtual para descargar todo tipo de documentos, incluso este libro está disponible ahí, igual en plural. Esta presentación, este texto que les he presentado hoy día tiene un CD interactivo para poder ponerlo en la computadora, y ahí es una cartilla amplia, ¿no? O sea, ya ha sido este conjunto de cartillas, son más de 1500 cartillas revalorizadoras que ya están sistematizadas, ¿no? Y se pueden buscar incluso por tema de manera digital. Y bueno, me comprometo también tal vez al director y a la institución, pues hacer llegar también un ejemplo. Mi pregunta es si consideran apropiado utilizar los platos autóctonos patrimoniales con cambios que pudieran cambiar sus características sin afectar su identidad cultural. Claro que sí, yo creo que es correcto pensar, y en esto va la reflexión de no transmisión, sino innovación tecnológica en todos los sentidos, ¿no? No estamos hablando de una transmisión plana de conocimientos, sino que yo creo que nuestra creatividad nos permite, y no hay reglas para no poder innovar, pero siempre creo reconociendo su origen, y mientras más podamos aportar como chefs, como gastrónomos, a hacer una sistematización y una investigación más profunda sobre los productos, los valores identitarios que cada producto tiene que utilizamos, pues estamos aportando, ¿no? Importante. A que le haga entregar un pequeño presente y el certificado de participación en este segundo foro de los valles. Muy importante la conferencia de la licenciada Mayra Delgado, y sobre todo porque nos presenta una producción interesante, un trabajo de investigación que ha sido publicado ya inclusive en internet, como ella misma lo indica, con este aporte a estas fichas de clasificación de la cocina patrimonial, de las técnicas y de las tecnologías de las que somos nosotros propietarios como cultura. Estas fichas deberíamos aplicarlas realmente en todos los trabajos de investigación que hacemos al respecto. No tenemos que inventar la pólvora, ya está inventada, y tenemos aquí justamente a la investigadora que ha aportado con este conocimiento muy importante para nuestra gastronomía. Pero yo quiero resaltar algo más de esta conferencia. El tema de justamente la última transparencia tenía un mensaje muy claro respecto a lo que significa la cultura alimentaria y la cultura que nosotros somos los que la hacemos. Esto está muy relacionado con el tema de la soberanía alimentaria. Por favor, ustedes son los que hacen la cultura gastronómica de este país llamado Bolivia. No se hace eso desde afuera. Es imposible que ustedes quieran hacer una cocina francesa, apenas la podrán recrear, porque los únicos que pueden hacer una cocina francesa son los franceses, o una cocina italiana la harán los italianos. Una cocina boliviana la hacen los bolivianos. Entonces, las interpretaciones, fusiones y demás que se hacen, inclusive dentro de Bolivia, de cocinas que se llaman como bolivianas, no son bolivianas. Son interpretaciones, a veces muy equivocadas, de lo que los bolivianos comeríamos, porque la gastronomía y la cocina es cultura, y la cultura la hacemos todos los días nosotros bolivianos que vivimos en este territorio,
y que comemos lo que tenemos. Entonces, esto va muy claro para todas aquellas intenciones de cocinas que se dan en muchos restaurantes en Bolivia, donde se presentan platos que dicen que son bolivianos, pero no tienen nada de bolivianos. Simplemente son recreaciones al calor, obviamente, de los restaurantes sostenibles que ahora se presentan en el mundo, pero están muy lejos de ser bolivianos porque no están hechos por bolivianos. No se puede manejar desde un escritorio en Europa la comida boliviana, por favor, eso lo manejamos nosotros. Y con esto yo quiero pedirles un fuerte aplauso para la licenciada